camino a Mazunte. Curvas contra curvas, y eso que todavía no empezamos lo peor. Camino a Mazunte, pero primero vamos a un pueblo que se llama San José del Pacífico, ¿no, Valen? Sí. Él me corrige. Así que vamos con bajada, mucha subida, ocupando el freno motor. Por ahora todo bien, como ven, curvas y curvas y curvas y curvas. Muy lindo el paisaje. No, hermoso el paisaje. Es una ruta para ir disfrutándola muy despacio. Acá viene otra curva. Bueno, pasamos también ya a San Martín Tilcajete, San Bartolo, toda una ruta de textiles, de ruta de alebrijes. Lo que hay es muchos topes, tope. Vamos por la carretera, libres y sin dirección. El coco siempre nos lleva sin rumbo a la diversión. Hay una cosa que llevo guardada en mi corazón, y en este viaje te cuento 1000 historias para vos. Y recorriendo toda Latinoamérica, es Fabri, Mariana y los chicos. Vamos soñando América con este rayo de sol. Vamos soñando América, viajar es nuestra pasión. Vamos soñando América, la playa, arena y el sol. Vamos soñando América, en familia es lo mejor. Soñando América. Soñando América. Soñando América. Soñando América. Somos soñadores decididos, que vivimos rumbo y libertad. Somos soñadores provincianos. Y llegamos a San José del Pacífico. Es un lugar muy alto y bueno, estamos muy felices y agradecidos que Coco nos trajo hasta acá. Mucha subida, muchas curvas, impresionante. Pero bueno, vale la pena porque es un lugar hermoso. Es increíble. América, soñando América. Llegamos a Rayito de Sol. Y llegamos a este lugar maravilloso de San José. La verdad que increíble. Llegamos a Rayito de Sol. Nos Increíble, dieron ¿no? una bienvenida muy calurosa, muy linda. Esaú, muchas gracias. Y este restaurante divino, ya conocimos arriba todo. Bueno, vamos a estacionar acá por 2 noches y conocer a San José del Pacífico, que tiene mucha historia
¿Y qué más, chicos? ¿Qué había? Y muchas montañas. Muchas montañas. Y un bosque tremendo y el aire ¿El aire cómo Hermoso. es? Es Hermoso, puro, puro. hermoso. Así que bueno, un lugar entre montañas que une Oaxaca capital. Está de fiesta. Oaxaca capital con el Pacífico, con todas esas playas hermosas que tiene México, como Mazunte, como Puerto Escondido, Puerto Ángel. Bueno, la verdad que estamos súper Ya contentos. estamos emocionados y contentos. Y si se dan cuenta acá, es la misma ruta que viene, esa las de las curvas que le veníamos contando. Bueno, es este camino. ¿Los tejen ustedes? Sí. Estos son los hongos. Sí, hongos en madera. Sí, hongos en madera. Un gallinero de River, mirá, ahí están los de River. ¿Viste, Marian, qué hermoso el pueblito? Parece Ah, sí. colgado de las nubes, ¿no? Es divino, divino, me encanta este pueblo. Y el clima también. ¿Te gusta el paisaje? Sí, es hermoso. Pero Increíble. parece que estamos ¿dónde? En Ecuador. Bueno, y estamos por... Por ir a una invitación, bueno, Esaú llegó y dice, los niños quieren conocer a Fausto y Valentino porque tiene 2 nenes. Y bueno, acá estamos entre las nubes. Fabricio. Mariana, ¿qué encontramos acá? La tortilla muy grande, es de maíz. Tengo que probarla, pero debe estar muy buena. Y Oaxaca ganó, ¿no es cierto?, el premio de la gastronomía más importante del país de México. ¡Wow! Así es. Pero qué tortilla. Una tortilla normal, generalmente que hemos visto en México, tiene 15 centímetros, o sea, como mucho. Esta tortilla yo creo que debe tener unos 25, 30 centímetros. Es gigante. Y ahora estamos esperando el plato oaxaqueño. ¿Que cuál es? Tlayuda. La clayuda. Vamos a probar la Una tortilla más grande tortilla todavía. más grande. Ahora vamos a verla cuando llegue. A probar este plato típico oaxaqueño. Este es de cecina. Pero acá en Oaxaca le dicen cecina a la carne de cerdo. En cambio, centro y norte de México le llaman cecina a la carne de res. Que yo creo que la carne de res ya condimentada le llaman cecina. Porque te la venden como roja. Con una Siempre trae quesillo, el quesillo oaxaqueño. que sí. Es de carne. Esta es de carne de res. Y esta de carne de puerco. Y la cortamos porque es gigante. Es gigante, yo la he cortado en 4 y miren el pedazo que es. Vamos a probar. ¿Qué están haciendo, chicos? Buscando cohetes porque ayer se nos cayeron un montón, mira. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Subir al mirador allá. Wow, vamos a subir ¿Ven? esa que es la montaña más alta de la zona, nos dijeron, ¿sí? Así que bueno, a investigar un poco y ver esa vista hermosa. Marian, ¿y dónde vamos? Mirador de San José del Pacífico. La verdad estoy encantada con este lugar. Zona de montaña, el viento fresco, bien alto. Y venimos caminando medio agitados Y aparte no olvidamos la tarjeta de memoria de la cámara. así que Tuvimos que salir a buscarla de vuelta.
este, Fausto? Cacao. ¿Un árbol de cacao? Sí, ¿Será cacao? sí. Wow, bueno. Ahí está el árbol. Vamos a tomar chocolate. Y lo que encontramos acá, aserraderos. Varios aserraderos trabajan mucho la madera. Bueno, es evidente, ¿no? Porque estamos en montaña y hay muchos árboles, pero increíble la vista, increíble el olor. Es hermoso el olor A pino. a madera. La madera. Es como a pino, ¿sí? Sí. Miren lo que son estas vistas. ¿Qué tienen en la mano? Un bicho toro. Wow, pero yo nunca vi un bicho toro tan grande. Porque es un toro. Este es montañoso. Yo diría que es un bicho torazo. Bicho toro miniatura. No, miniatura es gigante. Es un torón. Y Marian, qué bárbaro este bosque, ¿no? Qué hermoso. ¿Se instalaron, chicos? Sí. ¿Les gusta el paisaje? Y acá tenemos al niño toro. Ahí está el niño toro, pobrecito. Que ahora lo vamos a alargar en su naturaleza. Mirá lo que vamos a preparar. El mate. Y en el medio de las montañas de San José del Pacífico, ¿qué encontramos, Marian? ¡Argentina! Jime, Rosarina. ¡Qué grande, qué grande! Hola. Contanos un poquito tu historia, Bueno, Jime. estoy acá hace un año en San José, del Pacífico, aquí, Sí. con mi pareja Octavio. Hola, Octavio. Mucho gusto, saludos. ¿Y vos de dónde sos, Yo Octavio? soy de Saltillo, Coahuila. ¿Y cómo llegaste a México? Llegué acá a Zipolite a visitar a mi hermano que vive hace 3 años aquí. Ajá. 5 ya. Sí. Y vine a visitarlo a él y acá me quedé. Estuve en Cipol un año y ahora hace un año. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te viniste a un lugar de verdad que soñado. Es hermoso. Sí, es un sueño. Sí, y paramos porque decía empanadas Argentina, entonces, Marian, paramos y dijimos, ¡wow! Tiene que ser así. Tiene que ser Argentina. Esto estaba también con el mate. Bueno, Jime, un gusto Ustedes también acá. haberte conocido y de encontrarnos. El mundo es chico, ¿viste? Entre ríos, no lo puedo creer. Sí, vecinos. Vecinos. Y después, mirá, para que vean que la montaña te llena de energía, mire este muchacho Todos haciendo con fuerza. jean, camisa y haciendo flexiones. Muy bien. Bueno, Jime, gracias. Gracias, gracias. ¿Dónde llegamos, Marian? San José del Pacífico. ¿Qué pasó, Marian? Sonó muy fuerte. Toca la campana. Qué hermosa vista que tenemos de acá, es increíble. ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo un gorro. Ah, un gorro, buenísimo. Son para vender, ¿no? Qué hermosas cosas que tiene, ¿eh? ¿Dónde vamos a ingresar, Vamos a María? ingresar al restaurante Rayito de Sol acá en San José del Pacífico, un lugar magnífico entre las nubes, entre las montañas, literalmente. Miren esto. La vida en 4 botellas. El biberón, Coca-Cola, cerveza y el suero. ¿En cuál Excelente. estamos nosotros? En esta. Tenés, aprovechémosla. Falta poco. Vamos a subir arriba para ver esta vista espectacular.
Recuerden que fuimos al mirador. De acá se puede ver todo. Increíble este pueblo, San José del Pacífico, es hermoso. San José del Pacífico, que como lo dice, es pacífico, es tranquilo, te inspira paz y aparte no es un lugar de paso, es un lugar para quedarse, San José del Pacífico. Y bueno, vamos a ver qué degustamos en este magnífico restaurante, Rayito de Sol. Increíble lugar, una cosa de locos. Vamos a ver qué probamos porque la comida oaxaqueña nos han hablado en todo México de lo que es, ¿no, Marian? Así es, Increíble. vamos a conocer esta parte. Así que cuando venga le vamos a mostrar los platos en la mesa. ¿Y de qué se trata? ¿Qué pediste vos? Un tasajo que es carne de res con ensalada, frijoles, huevo, arroz. Yo pedí chuleta de puerco. Y yo pedí alambre de tasajo, que la verdad sinceramente no tengo ni idea lo que es, pero bueno, se lo vamos a mostrar cuando llegue. Llega el tasajo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a probar el alambre. A ver qué tal, que es carne de res, carne de vaca, con queso derretido y frijol. ¿Y qué tal? La verdad que Oaxaca tiene un sazón, un gusto increíble. Y mientras cocinamos unos fideos con chorizo, queremos agradecer y decirlo que hasta aquí el capítulo número 1 de esta hermosa ciudad de San José del Pacífico, que no sabemos si es ciudad o pueblo, Marian, pero bueno, Es un pueblo. es un lugar magnífico, hermoso. Tenemos la segunda parte de San José del Pacífico, donde nos llevan a recorrer San Mateo, que es, digamos, la cabecera del municipio de San José. Esperamos todos los comentarios, suscribirse es gratis y nos ayuda mucho a crear contenido para este canal. Somos Soñando América, familia Fontana, Mariana, Fabricio, Fausto y Valentino. Los esperamos siempre en el canal. ¡Nos vemos! Vamos todos juntos a rodar